Mucho gusto, mi nombre es Carlos Tapia, yo soy internista, soy neumólogo y vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a hablar sobre algunos puntos claves, vamos a hablar sobre el diagnóstico, el seguimiento y algunos factores importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de diagnosticar y tratar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para empezar, tenemos que definir que la EPOC es una enfermedad caracterizada por una obstrucción persistente al flujo de aire y que es una enfermedad que tiene alta prevalencia, es tratable, es heterogénea en su presentación clínica. Es imprescindible que hagamos una espirometría en el diagnóstico. Sabemos de que nadie se atrevería a diagnosticar un infarto agudo al miocardio sin tener a la mano un electrocardiograma o tener a la mano unas enzimas cardíacas. Sin embargo, sí pasa en el caso del EPOC. La radiografía no es suficiente y sabemos que la espirometría es imprescindible. Hay 4 estudios que han proporcionado datos sobre cuál es nuestra realidad en América Latina, entre estos el estudio Platino, el estudio Prepocol, el EPOCARI Crónicas, que nos van a ayudar a saber un poco sobre la incidencia de EPOC en América Latina. Y aparte es importante saber de que no es la misma etiología de lo que están acostumbrados en otras latitudes, como en Europa y en Estados Unidos, en donde el EPOC es más que todo predominantemente por tabaco. Nosotros vamos a ver una alta incidencia del mismo o que ocurra por exposición a biomasa. Como habíamos dicho, esta es la definición que nos da Gold 2021, en donde la EPOC se caracteriza por una limitación crónica al flujo de aire, que es persistente, heterogénea en su presentación clínica y evolución, y es producida principalmente por la exposición al humo de tabaco, por exposición a humo ocupacional o humo de combustible de biomasa. Y es una enfermedad de alta prevalencia que es altamente prevenible y, sobre todo, tratable. Tenemos que considerar 4 indicadores a la hora de considerar un diagnóstico de EPOC y que es muy importante. Usualmente son individuos que tienen más de 40 años, ¿verdad? Estos indicadores, si bien es cierto, no son diagnósticos como tal y per se cada uno, sí son indicativos y sí nos pueden guiar. Primero va a ser un paciente que usualmente va a consultar con nosotros por disnea, ¿verdad? Es una disnea que es persistente, que se exacerba con el ejercicio y que es progresiva. El paciente va a referir usualmente que con el tiempo se ha ido sintiendo peor. Tiene que tener tos crónica en la mayor parte de pacientes, aunque no sea una tos muy molesta, pero sí ya algún tipo de tos y que pueda tener esputo ya sea de manera continua o intermitente. Otra cuestión que es muy importante y que tenemos que tener como factor es que debe de existir la exposición. El paciente tiene que tener a la hora de exacerbarse, o perdón, a la hora de interrogarle, exposición. Entre estos puede ser tabaco, biomasa, que ha trabajado en alguna fábrica, vapores, chimeneas, o por ejemplo en América Latina, que trabajen en caña de azúcar, en quema de algunos productos agrícolas. La prevalencia del EPOC en Latinoamérica puede alcanzar valores tan altos desde el 20% en Uruguay, ¿verdad? Hasta un 8%, que es lo que reportan en Ciudad de México. Esto es importante, estos son los estudios que habíamos mencionado, que son los estudios hechos aquí en Latinoamérica y que son las poblaciones que más se parecen a nosotros. Como ya habíamos dicho, los principales factores son el de riesgo, el consumo de tabaco y la exposición ocupacional a combustible o biomasa. Usualmente en Latinoamérica la EPOC es más prevalente en mujeres, esto también por ciertos factores culturales sobre los que se asocia más al uso de biomasa en el sexo femenino. Hay que ver algunas cuestiones también culturales, ¿verdad? Y también de nuestra región, como la tuberculosis pulmonar, la cual es un factor de riesgo para la obstrucción al flujo de aire. Hay algunos factores genéticos que pueden afectar también. La deficiencia de alfa-1 antitrypsina probablemente influye en el desarrollo de EPOC y vamos a ver en quiénes tenemos que hacer tamizajes. Y también hay que tener en cuenta que la EPOC es una enfermedad que convive con otras enfermedades, por lo tanto, es posible encontrarla en prevalencia incluso con pacientes con VIH. El curso clínico de la enfermedad va a tener limitación al flujo de aire, la cual es persistente después de administrar un broncodilatador. ¿Cómo podemos saber esto? Por medio de una espirometría.
en donde nosotros hacemos una espirometría y vemos que la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital es menor de 0.7 aún después de administrar una prueba de broncodilatación. Como ya habíamos mencionado, la espirometría es obligatoria para el diagnóstico, no puede faltar para hacer un diagnóstico correcto de EPOC. Y tenemos que tener algunas cuestiones en mente. La espirometría en mayores de 40 años con historia de exposición a factores de riesgo con o sin síntomas debe de hacerse. Por ejemplo, aquel paciente que es fumador o aquel paciente que por su trabajo tiene mucha exposición, pero que aún no tiene síntomas, debe de hacerse espirometría en este paciente. Hay que manejar el concepto de la prevención y así como, por ejemplo, los endocrinólogos manejan el concepto de la prediabetes, nosotros debemos estar sabidos y tener en cuenta que si está la exposición y está el factor de riesgo, debemos de hacer estudios para buscar EPOC en nuestras poblaciones, ¿verdad? La presencia de síntomas o signos clínicos apoyan el diagnóstico de EPOC, pero la ausencia no los excluye y eso puede pasar con estos pacientes. Entonces, como estamos hablando, nosotros tenemos una sospecha clínica y vamos a iniciar nuestro proceso de diagnóstico cuando tenemos estas exposiciones. Tenemos al paciente, ¿verdad? Tenemos a los pacientes que están expuestos a algún proceso nocivo, ya sea tabaco o ya sea biomasa, y que tenga o no tenga síntomas. El tabaquismo pasivo también es importante, hay que preguntarlo. La exposición pasiva al humo de tabaco está asociada con desarrollar mayor riesgo de EPOC. Los resultados de algunos estudios transversales indican que la exposición por más de 20 horas a la semana va a aumentar en 1.18 veces la posibilidad de riesgo de tener EPOC. También hay algunos otros factores que podemos ver, como por ejemplo el humo de biomasa, más de 100 horas año, la presencia de síntomas, ¿verdad? Si hay más de 200 horas año o más de 10 años, ya se va a asociar mucho a limitación del flujo de aire. También la exposición ocupacional, ¿verdad? 31% de los casos de EPOC no fuman y esta enfermedad se va a atribuir en ellos a exposición laboral. Factores genéticos, como lo habíamos mencionado, la déficit de alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad hereditaria asociada con niveles bajos de alfa-1 antitripsina y va a básicamente a conducirnos a un desequilibrio de proteasas antiproteasas y mayor riesgo de desarrollar EPOC por destrucción tisular. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando tenemos un paciente con sospecha de EPOC, lo primero que hay que hacer es hacer una espirometría para confirmar. La espirometría es un proceso sencillo, ¿verdad? Que Alat lo describe y la forma para explicárselo al paciente es un procedimiento donde medimos el tamaño de sus pulmones y vemos si hay obstrucción o no en ellos. Y es un estudio muy fácil, muy repetible, claro, para los que tienen el equipo, en donde vamos a tener que medir básicamente dos cuestiones. La capacidad vital del paciente y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Vamos a hacer una relación y debajo del 70% vamos a hablar de que este paciente tiene una obstrucción. Si tenemos una obstrucción en la espirometría basal, estamos obligados a desarrollarle una espirometría con prueba de broncodilatación para confirmar el diagnóstico. Y si después de la prueba de broncodilatación persiste con un BF1 FBC menor de 70, entonces esto nos va a orientar al diagnóstico de EPOC. Una vez tengamos nosotros la espirometría, nosotros ya podemos clasificar a nuestro paciente dentro de las categorías que GOLD establece. Y esto lo vamos a hacer con el porcentaje del predicho del BF1, ¿verdad? Teniendo grados desde GOLD 1 hasta GOLD 4, en donde la diferencia va a ser el porcentaje del predicho del BF1. Teniendo arriba del 80% un GOLD 1, ¿verdad? 50-80% un GOLD 2 o un EPOC moderado, del 30-50% un GOLD 3 o un EPOC severo y de menos de 30% a un EPOC muy severo. Entonces, el proceso diagnóstico va a tener que seguir estos pasos. Primero, interrogar la edad, ¿verdad? Un paciente de 12 años, poco probable, sino casi imposible que presente EPOC. Tiene que tener sí o sí factores de riesgo y tiene que tener algunos síntomas, aunque como hablamos anteriormente, no necesariamente. Un paciente fumador podría no tener síntomas y estar iniciando con el desarrollo de la enfermedad. ¿Es población de riesgo? Sí, paciente mayor de 40 años con factores de riesgo, con o sin síntomas, entonces confirmamos buscando la
prueba de broncodilatación, ¿verdad? Si nosotros confirmamos o descartamos, tenemos que seguir en esto. Si el paciente tiene una prueba positiva, entonces le hacemos diagnóstico de POC. Si el paciente tiene una prueba negativa, debemos excluir otros diagnósticos alternativos. Parte muy importante de la evaluación del paciente con EPOC es evaluar el grado de disnea que ellos pueden presentar. Una escala muy útil es la escala MMRC para evaluar la disnea. Nos va a dar grados desde el 0 al 4 para poder evaluar la disnea con preguntas muy sencillas, en donde le vamos a preguntar al paciente si ellos tienen dificultad para realizar actividades como, por ejemplo, hacer ejercicio intenso o cuando tienen que caminar en una cuesta o si ya caminan más lento que sus parejas, ¿verdad? Si tienen que caminar cada cuadra y parar o si ya tienen tanta disnea que tienen que parar para hacer actividades como, por ejemplo, vestirse o bañarse. Entonces, en este sentido, vamos a cuantificar muy bien cómo está la escala de disnea del paciente. Aparte de esto, también tenemos el cuestionario CAT, ¿verdad? Que si bien es cierto, es un poco más difícil de memorizar, sí han demostrado algunos estudios que es mucho más sensible a la hora de cuantificar la disnea del paciente y los síntomas del paciente. En estos vamos a interrogar sobre varios ítems, como por ejemplo la tos, la flema, si el pecho se siente apretado, si puede o no caminar en algunas cuestas, si se siente limitado en sus actividades diarias, si el paciente se siente con la confianza de poder abandonar su hogar a pesar de su condición pulmonar, si cuando duerme hace mucho ruido o si se siente con poca energía, ¿verdad? Estos ítems van a tener un puntaje y el puntaje total nos va a dar a nosotros una buena idea de cómo está nuestro paciente. Entonces, el diagnóstico tiene algunos puntos claves, lo que ya habíamos hablado. Confirmar la limitación del flujo de aire por medio de prueba de broncodilatador. La espirometría es obligatoria en estos pacientes. Tenemos que hacer espirometría en pacientes arriba de 40 años con factores de exposición, ya sea que tengan o que no tengan síntomas. Y recordar que la presencia de síntomas o signos apoyan el diagnóstico, pero su ausencia no excluye que el paciente no pueda estar cursando con EPOC. Los pacientes con síntomas o anormalidades tomográficas sin diagnóstico de EPOC tienen mayor riesgo de desarrollar obstrucción y tener desenlaces clínicos negativos. Debemos descartar otros diagnósticos diferenciales, reconocer comorbilidades, definir la gravedad de la enfermedad y establecer el pronóstico. Y aparte, es importante saber que el paciente con EPOC puede tener otras comorbilidades que impacten negativamente en su calidad de vida, como son su capacidad vital, la disfunción muscular, puede caer en depresión y también por los daños estructurales tener cierta propensión a desarrollar cáncer pulmonar. Cuando hablamos de EPOC, tenemos que saber que, como dice el refrán, no todo lo que silba es asma o EPOC. Hay otras enfermedades que debemos de considerar y son diagnósticos diferenciales del paciente con sospecha de EPOC. Entre ellos está el asma, la insuficiencia cardíaca congestiva, las bronquiectasias, la tuberculosis, la bronquiolitis obliterantes y algunas enfermedades intersticiales difusas que también pueden simular que el paciente tenga disnea y que tenga algunos síntomas respiratorios. Entre la evaluación de los factores de riesgo encontramos síntomas, ¿verdad? 30% de los pacientes no van a tener síntomas a la hora de consultar. Es una enfermedad heterogénea, como lo dice la definición. Eso significa que su presentación es muy variable, ¿verdad? Y si bien es cierto, la disnea, la tos y la expectoración son los síntomas cardinales, no siempre van a estar presentes de igual intensidad o en igual manera en todos los pacientes. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestra evaluación del paciente es su índice de masa corporal. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por mucha sarcopenia cuando el paciente ya ha desarrollado una enfermedad avanzada. Hay que interrogar sobre la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones y hospitalizaciones. Aparte de esto, también hay que identificar comorbilidades, el impacto clínico y pronóstico. Hay que graduar la gravedad de la disnea con escalas como las que ya vimos, medir oximetría de pulso, hacer radiografía de tórax, medir hemoglobina y hematócrito para tener hallazgos indirectos de hipertensión pulmonar que nos puedan decir que nuestro paciente pueda necesitar oxígeno, medir gasometría arterial y también podemos utilizar el índice de comorbilidad de COTE,
¿verdad? El índice de comorbilidad de Cote nos va a dar ciertos puntos y podemos evaluar algunos ítems como lo son cáncer de pulmón, ansiedad, otro tipo de cáncer, cirrosis, fibrilación auricular, diabetes, fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, úlceras gástricas o enfermedad coronaria. Entonces, cuando ya tenemos todos estos, vamos a ver cuál es lo que nos menciona Gold sobre cómo debemos abordar a nuestro paciente. Primero, confirmarlo con espirometría, que va a ser la frase que yo quiero que se lleven de esta clase. Después, vamos a cuantificar qué tanto tiene de obstrucción de flujo. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esto no va a llevar mucha relación con el tratamiento como tal. Vamos a ver también encasillar a nuestro paciente en categorías A, B, C y D. Y para esto nos van a servir las escalas que vimos, que es la MMRC y el CAT-score. Aparte de esto, vamos a ver las hospitalizaciones del paciente y vamos a ver también si tiene exacerbaciones, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes que tengan 0 o una exacerbación o no han estado hospitalizados van a estar dentro de la categoría A y B en un año. Pero los pacientes que ya han tenido más de 2 exacerbaciones o que han tenido ya más de un episodio que los ha llevado a una hospitalización son categorías C y D. Y también con la disnea. Si tenemos un paciente con un CAT-score menor de 10 o una MMRC entre 0 y 1, va a ser categoría A y C. Al igual manera del MMRC mayor de 2 y CAT-score mayor de 10, va a ser una categoría B y D. Y conforme vamos nosotros jugando con estos términos, vamos a poder indicar en qué casilla cae nuestro paciente y esto nos va a ayudar a guiarnos sobre qué tratamiento vamos a dar. Tratamiento farmacológico, hay varios medicamentos en el mercado, ¿verdad? Hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, es el precio de los medicamentos, el acceso a los mismos y que el paciente comprenda muy bien cómo utilizar sus inhaladores. No todos los pacientes van a tener acceso a los mismos medicamentos y aunque sea el mejor medicamento, el más nuevo, si el paciente no puede acceder a él, pues evidentemente no va a mejorar. Tenemos broncodilatadores de acción corta, ¿verdad? Como el famoso salbutamol, el hipotropio, broncodilatadores de acción corta también, de acción larga, como tenemos el olodaterol, el lumeclidinio, el aciclidinio, ¿verdad? Y las combinaciones LABA y con corticosteroides y las combinaciones de LAMA-LABA. Cuando hablamos de broncodilatación en época estable, podemos hablar sobre que el uso de broncodilatadores inhalados son el manejo central de los pacientes, ¿verdad? Usualmente vamos a ver que si se usan a libre demanda, los broncodilatadores de beta-2 agonistas de acción corta o los antimuscarinios de acción corta mejoran por sí mismo el BF1. Eso es evidencia A, ¿verdad? Si tenemos una combinación de ambos, van a ser mucho mejor para mejorarlo si se usan separados. Pero también la evidencia A es que los beta-2 agonistas de acción larga y los antimuscarínicos de acción larga significa una mejoría de la función del pulmón, de la disnea y del estatus de salud del paciente. Dentro de estos dos, los LAMA van a ser los que van a hacer mayor diferencia, ¿verdad? Y como podemos asumirlo por la misma combinación de SABA y SAMA, cuando mezclamos un broncodilatador de tipo beta-2 agonista de acción larga con un antimuscarínico de acción larga, vamos a tener un incremento del BF1 mucho mejor y reducción de síntomas en comparación con la monoterapia. También los corticosteroides inhalados son más efectivos en los pacientes que tengan un factor más inflamatorio. Sin embargo, debe tener una categoría en cuenta, que estos van a ser muy útiles en pacientes con exacerbaciones, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el uso regular de corticosteroides inhalados aumenta el riesgo de neumonías, especialmente en aquellos con enfermedades severas. Y la terapia triple, pues va a mejorar mucho la función pulmonar, pero tenemos que ver exactamente a quién y cuándo vamos a indicársela. Los glucocorticoides orales en este punto de la época estable no están tan indicados y hemos visto que el uso a largo plazo de glucocorticoides se ha relacionado con efectos adversos a largo plazo. Hay otros medicamentos, ¿verdad? Los inhibidores de la difosfeterasa 4, como el roflumilast, que son muy poco tolerados por sus síntomas gastrointestinales, antibióticos que pueden dejarse en pacientes, ya sea de forma inhalada, como por ejemplo la citromicina, aunque también hay que individualizar cada población. En América Latina, el estar dejando citromicina
puede llevar a resistencias, ¿verdad? Incluso en un país donde somos tan propensos a tener infecciones por tuberculosis. Aparte de esto, están otros tratamientos antiinflamatorios, como los inhibidores de leucotrienos, pero no hay mayor evidencia de que estos ayuden como tal. Bueno, cuando tenemos la decisión de iniciar tratamiento con corticosteroides en los pacientes, tenemos que tener en cuenta estos valores. Nos puede indicar que podemos o no usar corticosteroides de una manera fuerte si el paciente tiene historia de exacerbaciones por EPOC, ¿verdad? Exacerbaciones más de 2 por año, tiene eosinófilos arriba de 300 en sangre y tiene historia de asma concomitante. Ese paciente podría beneficiarse del corticosteroide inhalado. Aparte de esto, debe de considerarse su uso cuando es una exacerbación moderada y los eosinófilos están en un valor entre 100 y 300. Y no recomendarse el uso si el paciente presenta episodios repetitivos de neumonía, si sus eosinófilos no están arriba de 100 y si ha tenido historia de infecciones por micobacterias, completamente va a estar contraindicado. Tenemos que tener en cuenta que el EPOC no solo son inhaladores, también tenemos que dar otros tratamientos, ¿verdad? Y entre eso está la rehabilitación pulmonar. Si bien es cierto, la rehabilitación pulmonar mejora la capacidad de ejercicio, el estatus mental y la sensación de disnea, no se ha comprobado que reduzca el desenlace de la enfermedad. Sin embargo, sí reduce las síntomas y la ansiedad que pueda generar esta enfermedad. Aparte, el paciente debe tener un plan educacional muy amplio y saber cómo ajustar o cómo hacer cuando tenga una exacerbación. Es importante que estos pacientes sean conocidos por los servicios de cuidados paliativos del final de la vida y del hospice, no solo cuando el paciente ya esté en una fase terminal. Sabemos que es una enfermedad que puede ser progresiva y de que va a tener ciertas limitaciones a nuestro paciente. Por lo tanto, los cuidados paliativos en ellos van a ser muy necesarios y nos van a ayudar a determinar qué adecuaciones de estilo de vida tenemos que hacer para el paciente. Además de esto, no tiene que adaptarse solo el paciente, también su familia tiene que adaptarse a las condiciones que la enfermedad les va a presentar. Hay también algunas medidas intervencionistas, como la cirugía de reducción de volumen, las bulectomías, el trasplante pulmonar y las intervenciones broncoscopistas, como por ejemplo colocar válvulas para poder disminuir el volumen pulmonar en estos pacientes. Y bueno, cuando vamos aterrizando un poquito más sobre cómo dar el manejo de POC, tenemos que ver que primero tenemos que hacer diagnóstico, ¿verdad? Como ya hablamos con la espirometría. El abordaje inicial, que nos va a llevar a preguntar sobre cesación de tabaco, cesación de algunas exposiciones, ¿verdad? El manejo inicial, después revisión de nuestro tratamiento y ajustes. Y esta es una cadena que en cada consulta del paciente debemos de repetir. Es confirmar el diagnóstico, ver el acercamiento inicial, ver el manejo inicial, revisar y ajustar. Y bueno, cuando ya tenemos a nuestros pacientes encasillados en nuestros dos grupos, ya sea por medio de las escalas de disnea o por las escalas de exacerbación o hospitalización, vamos a encasillar a nuestros pacientes en un grupo A, grupo B, grupo C o grupo D. Y dependiendo de eso, la evidencia que GOLD nos da es qué medicamento va a ser el que mejor le va a ayudar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que no ha estado hospitalizado y que realmente tiene poca disnea, el grupo A va a ser el indicado para él y él puede beneficiarse de un broncodilatador. Si el paciente ya cae en el grupo B, es un paciente que aunque no ha estado hospitalizado y no se exacerba, tiene bastante disnea. Y él se va a beneficiar de un beta-2 agonista de acción larga o un antimuscarínico de acción larga. Vemos el caso contrario, si el paciente tiene poca disnea, pero se ha exacerbado, se ha con evidenciada que los antimuscarínicos de acción larga disminuyen la carga de una enfermedad en estos pacientes y en el grupo C les van a ayudar. Y el paciente que se exacerba frecuentemente y que aparte tiene mucha disnea, se puede considerar dar terapia dual, que es la MALABA, o combinar el uso de esteroides con las consideraciones que mencionamos anteriormente. Estos son los grupos de cómo podemos ir ajustando los pacientes, ¿verdad? Dependiendo, es un algoritmo sobre cómo vamos a iniciar, ¿verdad? Ya sea solo para el abordaje de disnea o para el abordaje de las exacerbaciones. Y también tenemos que tener en cuenta
que debe de existir un tratamiento no farmacológico en estos pacientes. Principalmente dejar el humo de cigarrillo, ¿verdad? Dejar la exposición, si es un paciente que esté, por ejemplo, en una exposición laboral. Tenemos que tener a los pacientes indicación de recomendar su actividad física, no postrarse. Siempre adecuado y guiada, pero es recomendable tener esta exposición, ¿verdad? Al ejercicio. Y aparte, que el paciente tenga acceso a sus vacunas de influenza, neumococo y pertusis. Y bueno, ahora también hay que mencionar la vacuna contra COVID-19. También hay otros tratamientos no farmacológicos, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. La actividad física, la adecuada higiene del sueño, también en la terapia psicológica y de soporte puede ayudarnos mucho con ellos. ¿A qué pacientes les vamos a dejar oxígeno? ¿Será que todos los pacientes con EPOC necesitarán utilizar oxígeno? No. Vamos a dejar oxígeno en aquellos pacientes con hipoxemia, la cual se define como una PaO2 menor de 55 milímetros de mercurio o una saturación menor de 88. O un paciente que tenga una PaO2 arriba de 55, pero que tenga signos clínicos de fallo cardíaco derecho o que esté muy hemoconcentrado, tenga eritrocitosis, ¿verdad? En estos pacientes debemos prescribir el oxígeno con la meta de mantener una saturación arriba del 90%, esta es nuestra meta, y cada 60 90 días reevaluar al paciente para ver si el mismo puede ser retirado o si es necesario continuar. ¿Cómo vamos a definir la exacerbación? La exacerbación en nuestros pacientes con EPOC va a ser un evento agudo con deterioro clínico que va a aumentar la disnea, la tos, la expectoración basal del paciente más allá de lo que usualmente varía durante un día normal y que usualmente va a requerir la modificación de un tratamiento regular, la elevación de biomarcadores de reacción de fase aguda y procalcitonina, y las exacerbaciones son un diagnóstico de exclusión. Hay que pensar en varios factores precipitantes que nos estén llevando a la exacerbación. Algunos diagnósticos diferenciales cuando tenemos un paciente con EPOC que lleva exacerbado a la emergencia es que esté cursando con una neumonía bacteriana o una neumonía viral, que tenga un neumotórax, derrame pleural que está creciendo, una embolia pulmonar, ¿verdad? Edema pulmonar o que esté sufriendo con alguna arritmia cardíaca. Todos estos son factores que cuando tenemos un paciente con EPOC y llega a urgencias tenemos que tener en cuenta y descartar. Y bueno, las clasificaciones las vamos a clasificar en leve, moderada, grave y muy grave. Y esto va a depender de cuál fue el tratamiento que el paciente utilizó. Leve si solo se aumentó el uso de broncodilatador de acción corta y está ambulatorio. Moderado si el paciente ya debió presentarse una emergencia. Grave si estuvo hospitalizado y muy grave si estuvo en manejo hospitalario en la UCI y tuvo riesgo de vida, aún requiriendo el uso de corticosteroides y antibióticos endovenosos. Y la mejor forma de prevenir las exacerbaciones van a ser ahondando en la adherencia al tratamiento, programas de autocuidado, cesación de tabaco, vacunando a nuestros pacientes y viendo el adecuado apego a la farmacoterapia. Algunos puntos claves para el manejo de la exacerbación. Como son exacerbaciones, vamos a utilizar medicamentos de acción corta, como lo son los beta-2 agonistas de acción corta. Aquí sí están indicados los corticoides sistémicos, sin embargo, vemos que no se recomienda más de 5 a 7 días, es evidenciado. Los antibióticos que deben de ser adecuados para cada población. El uso de metilxantina no está recomendado aún en esta época, ¿verdad? Y también el uso de ventilación mecánica no invasiva en pacientes con EPOC parece ser la indicación ahorita, siempre y cuando no exista una contraindicación inmediata. La etiología de infecciosas, pues si van a ser más o menos 80%, usualmente son bacterianas y pueden haber algunas virales, ¿verdad? Bacterianas como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y algunas virales como lo son el rinovirus para influenza, perdón por el error, un metaneumovirus, mixtas o no infecciosas. Algunos puntos claves que tenemos que entender en los diagnósticos diferenciales: enfermedades pulmonares, como hablamos, enfermedades no pulmonares y otros, incluso medicamentos como beta-bloqueantes no selectivos o sedantes. Este es un algoritmo que me parece muy práctico cuando tenemos un paciente con sospecha de POC y que esté exacerbado. Cuando el paciente al examen físico de la historia nos muestra que tiene agudización del cuadro de POC, aumento de la disnea, tos o expectoración, debemos evaluar si hay purulencia, si hay evidencia de aumento de volumen pulmonar
o aumento de la disnea, podemos pensar en una infección bacteriana. Si son síntomas respiratorios superiores, como rinorrea y aumento de volumen de disnea o aumento de volumen de las secreciones, podemos pensar en exacerbaciones de tipo virales, ¿verdad? SARS-CoV-2 en esta ocasión y influenza, entre otras. Y si es también alguna mixto, pues tenemos que tener un abordaje para descartar otros posibles orígenes. También hay que tener en cuenta el panel cardíaco, ¿verdad? Para descartar embolias pulmonares, infarto, neumotórax, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Además de esto, tenemos que saber qué paciente debe ser admitido en la unidad de cuidados críticos. El paciente que debe ir a cuidados críticos es aquel paciente que tiene una disnea severa, que ya tiene cambios en el estatus mental y que el paciente, a pesar de que se le está administrando oxígeno a cantidades adecuadas o ventilación no invasiva, no responde a las mismas y su hipoxemia empeora, teniendo una PaO2 menor de 40 o un pH que ya va bajando de 7,25. Los pacientes que pueden estar en ventilación mecánica no invasiva son pacientes en los que su estado de conciencia está conservado, ¿verdad? Y que tienen una PaCO2 menor de 45, perdón, mayor de 45, un pH menor de 7,35. Y los pacientes que deben de ser llevados al ventilador pues van a ser pacientes que fallaron a todas las medidas anteriores, que están posparo, que tienen un estado alterado de la conciencia y no pueden proteger su vía aérea debido al mal manejo de secreciones, pacientes que tengan inhabilidad para quitar sus secreciones, ¿verdad? O que estén comprometidos hemodinámicamente de una manera severa. Y bueno, en este caso tenemos que hablar sobre COVID-19 y EPOC, que son enfermedades que de ahora en adelante van a coexistir y pueden agregar factores para exacerbaciones. Pues como ya sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que vino para quedarse y hoy por hoy la mejor arma del paciente y del médico contra el COVID-19 es la vacuna. Los pacientes con EPOC deben de estar vacunados. Es muy raro que nosotros encontremos una contraindicación real para no vacunar a un paciente. La prima ahorita es vacunar la mayor cantidad de pacientes con las vacunas que sean accesibles para su población. Entonces, en pacientes que tengan COVID-19 y tengan EPOC, debemos estar muy atentos a la exacerbación de los síntomas. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes con EPOC no tienen evidencia de que deban alterar su tratamiento mientras están cursando con COVID-19. Al contrario, hay que continuárselo. Durante periodos de alta prevalencia de COVID-19, debemos de restringir el uso de la espirometría, ya que es un procedimiento que no es del todo seguro si no se hacen las condiciones adecuadas y limitarlo para que nosotros podamos medir función pulmonar en nuestros pacientes. Además de esto, debemos tener y animar al paciente para que busque fuentes confiables de información sobre COVID-19 y también podemos guiar con telemedicina a nuestros pacientes. Podemos ver, hay que investigar al paciente, hay que tratar de que el paciente continúe con sus medicamentos y de que el paciente, aparte de esto, mantenga su actividad física. Este es el algoritmo que GOLD propone para el manejo de pacientes con EPOC, con SARS-CoV-2 o COVID-19. El paciente con EPOC que esté pues sin mayor síntomas y que no esté infectado, no hay ningún cambio, ¿verdad? Siempre debe estar vacunado. Pero si ya el paciente está infectado y sus síntomas son leves, debemos vigilar que no tenga fiebre, que no tenga aumento de su trabajo respiratorio, aparte que no esté con tos, con fatiga o con diarrea, ¿verdad? Esos son pacientes que debemos de continuar nuestro manejo usual de EPOC. Si el paciente ya presenta algún signo de alarma, como es dímero de elevado, signos clínicos que tenga disnea, tenga más tos, tenga fiebre, ese paciente debe ser remitido a una urgencia para valorarlo. Y aparte, valorar el uso ya de oxigenoterapia, esteroides sistémicos, remdesivir, anticoagulación y algunas otras medidas terapéuticas. Y el paciente que está pues, en un distrés respiratorio debe ir a la unidad de cuidados intensivos. Medir marcadores de inflamación, como lo son PCR, interleucina 6, dímero de ferritina y troponinas. Y en conclusión, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad muy compleja, multifactorial, pero no imposible de abordar. El tratamiento del paciente al final debe ser individualizado según sus necesidades y el tratamiento debe de centrarse en disminuir las exacerbaciones del paciente. Las exacerbaciones son diagnóstico de exclusión, como vimos, tenemos que descartar que no estén ocurriendo múltiples factores que puedan exacerbarlos y el tratamiento va a actualizarse constantemente.
va a actualizarse según la evidencia, como vemos que van apareciendo los cambios en las guías web. Muchas gracias y ese es el tema que tenía preparado para el día de hoy.